Las copas de cristal chocaron con un tintineo seco mientras Adriana se servía otra ronda de un Vega Sicilia Reserva. Nuestro ático en el barrio de Salamanca relucía bajo una iluminación de diseño, mientras el perfil de Madrid se extendía como un tapiz centelleante a través de los ventanales que iban del suelo al techo. A 27 plantas de altura, estábamos literalmente por encima del mundo, exactamente como a ella le gustaba. Observé su mano perfectamente manicurada elevar la copa hacia sus labios. Su anillo de bodas de diamantes atrapaba la luz en una danza prismática que, en otro tiempo, me habría hipnotizado. «Estás inusualmente callado esta noche, Mateo», dijo ella, sin molestarse en mirarme. «¿Sigues molesto por el asunto de los hoteles?» Pensé que ya habíamos superado esa decepción en particular. No estaba molesto por el trato con el inversor. Aquel socio potencial que yo había llevado a la mesa para el grupo financiero Valenzuela había sido descartado por Adriana frente a toda la junta directiva como otro de los casos de caridad de Mateo, hacía 2 semanas. El inversor se había marchado, llevándose sus 200 millones a otra parte. Aquella humillación no era más que la más reciente en un matrimonio de 6 años construido sobre una degradación sistemática disfrazada de amor. «No estoy molesto por lo del inversor», respondí, con voz firme. «He estado pensando en nuestra relación y en lo que se ha convertido a lo largo de estos años». Finalmente giró la cabeza, divertida por mi tono serio. «Terreno peligroso para alguien con tu limitado vocabulario emocional». Su vestido de alta costura, una pieza de Balenciaga de 10.000 euros pagada con mi tarjeta, crujió mientras se acomodaba en nuestro sofá de cuero italiano. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que intentaste hacer una introspección profunda? La última vez fue mi propuesta para una plataforma de inversión basada en tecnología de bloques que democratizaría la gestión de patrimonios para la clase media española. Ella se burló de la idea hasta destruirla en nuestra propia cena, para luego presentar una versión simplificada a su padre como una idea propia 3 meses después. La patente ahora llevaba el apellido Valenzuela, no el mío. «Quiero el divorcio», dije, y las palabras quedaron suspendidas en el aire climatizado como intrusos inoportunos. La sonrisa se congeló en su rostro. Luego se ensanchó, convirtiéndose en algo depredador y calculador, una expresión que yo había visto incontables veces cuando ella detectaba debilidad en sus rivales de negocios. ¿Un divorcio? Dejó la copa de vino con una precisión teatral. «Eso es absolutamente adorable, Mateo. ¿Y qué piensas hacer después exactamente? ¿A dónde irás sin contactos? ¿Cómo sobrevivirás sin la estructura de los Valenzuela sosteniendo tu mediocre talento?» Me había preparado para esta respuesta tras 6 meses de planificación secreta, moviendo cuidadosamente activos digitales a cuentas anónimas y asegurando un pequeño estudio en un barrio obrero bajo una sociedad limitada que no pudiera rastrearse hasta mí. No era suficiente para vivir en el lujo, pero sí para empezar de nuevo sin tener que mendigar en la calle, como ella claramente esperaba. «Saldré adelante bajo mis propios términos, sin tus constantes recordatorios de mis supuestas insuficiencias», respondí, manteniendo el contacto visual a pesar del deseo de apartar la vista de su mirada penetrante. Ella se rió, y el sonido rebotó en nuestras encimeras de mármol como cristal rompiéndose. ¿Salir adelante? Nunca has gestionado nada con éxito en tu vida sin mi guía. ¿Quién te presentó a cada contacto importante que tienes? ¿Quién te aseguró tu puesto de vicepresidente en la firma a través de la influencia familiar? ¿Quién se asegura de que no hagas el ridículo en las galas vistiendo estilos de la temporada pasada? Se puso de pie con una gracia fluida, cruzando hacia donde yo estaba sentado con pasos deliberados que habían intimidado a innumerables rivales. Su perfume, una esencia exclusiva de 1.500 euros el frasco, otro regalo extravagante mío que ella trataba como un derecho, me envolvió mientras se inclinaba invadiendo mi espacio personal. «Sin mí, no eres más que un graduado en finanzas de una universidad de provincia sin renombre. Sin mi dinero y mis conexiones, desaparecerás en la oscuridad en una semana. Ni siquiera sabes usar la cafetera express sin llamar al servicio para que te ayude.
Esa última parte no era ni remotamente cierta. Llevaba meses preparándome mi propio café, parte de mi entrenamiento para la independencia. Pequeños actos de autosuficiencia que ella nunca notó porque nunca me vio realmente como algo más que un accesorio en su vida cuidadosamente editada. Me levanté de la silla con lentitud deliberada, fui a la consola de la entrada y saqué mi cartera. De ella extraje la tarjeta platino con el apellido de su familia grabado en relieve. La coloqué sobre nuestra mesa de comedor de mármol sin ceremonia alguna. Luego vinieron las llaves del coche de alta gama que me había regalado por mi cumpleaños. Un regalo que nunca me dejaba olvidar que, en realidad, era suyo. Finalmente, me quité el reloj de pulsera de una manufactura suiza, su regalo de bodas, que ella había seleccionado principalmente para que otras esposas notaran y comentaran su generosidad. Ya no necesito estos símbolos de dependencia, declaré con finalidad. Su confianza flaqueó por primera vez en toda nuestra relación. No seas innecesariamente dramático. ¿A dónde irás exactamente? ¿De vuelta a tu pueblo a gestionar la ferretería quebrada de tus padres? Esbozó una mueca, recuperando su aplomo rápidamente. Ah, espera. Perdieron ese patético negocio en la crisis, ¿verdad? Qué desafortunado. Ese fue el momento en que supe, sin asomo de duda, que estaba tomando la decisión correcta. La crueldad casual, la forma en que usaba las dificultades financieras de mi familia como un arma sin ninguna empatía. Había pasado años intentando ayudar a mis padres a reconstruirse después de que el crack del 2008 los barriera, y Adriana siempre había visto ese compromiso como un rasgo de carácter divertido en lugar de una señal de lealtad. Adiós, Adriana. Te deseo lo mejor con quien sea que se convierta en tu próximo proyecto. Caminé hacia la puerta, donde ya había escondido una maleta semanas antes anticipando este momento. No durarás ni un mes en el mundo real, gritó tras de mí, con la voz subiendo de tono por una rabia genuina. Cuando estés durmiendo en un coche porque la realidad te golpee, no me llames para que te rescate. Me giré una última vez, memorizando la imagen de ella allí de pie, hermosa y terrible, rodeada de todo el lujo que el dinero podía comprar, pero desprovista de cualquier cosa real. No te llamaré bajo ninguna circunstancia. Y al contrario de tus predicciones, no estaré durmiendo en un coche ni volveré suplicando perdón. Sin mí sosteniendo tu mundo de apariencias, tú te quedarás con lo único que tienes, el vacío. Sin mí no eres absolutamente nada. Su voz subió una octava, y esa perfecta compostura de alta sociedad se resquebrajó por primera vez desde que la conocía. ¿Me oyes, Mateo? No eres nadie sin el apellido Valenzuela unido al tuyo. Cerré la puerta silenciosamente detrás de mí, cortando sus declaraciones cada vez más desesperadas. En el ascensor privado que bajaba al vestíbulo, solté un suspiro que sentía haber estado conteniendo durante 6 años de humillación calculada. Mi teléfono vibró repetidamente. Adriana, sin duda, ya estaba pasando al modo de control de daños. Lo apagué y retiré la tarjeta SIM, arrojándola al recipiente de basura del ascensor. El teléfono nuevo con un número distinto ya estaba en mi bolsa. Mientras cruzaba el vestíbulo de suelo de mármol, el portero asintió respetuosamente. Buenas noches, señor Mateo. ¿Desea que pida su vehículo? Buenas noches, Juan. No será necesario hoy. Cuídese mucho, y cuide de su familia, respondí con una calidez genuina. Se vio momentáneamente sorprendido por el sentimiento sincero. Otra indicación de cómo operaba el mundo de Adriana, las personas eran muebles decorativos hasta que se volvían útiles, luego, eran herramientas desechables. Afuera, en lugar de que el aparcacoches trajera mi coche, caminé hasta el bordillo y levanté la mano para parar un taxi. El conductor, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, miró mi traje caro con una sospecha comprensible. Al barrio de Vallecas, por favor, le dije, habiendo elegido un destino deliberadamente alejado de los círculos sociales de Adriana. A la calle de la Peña, por favor.
Mientras nos alejábamos de la torre reluciente que había sido mi prisión dorada, no miré atrás ni una sola vez. El perfil de Madrid retrocedía en la ventana trasera y, con cada calle que pasábamos, sentía que me convertía en alguien nuevo, o quizás en alguien antiguo, alguien que había sido antes de que Adriana Valenzuela decidiera convertirme en su marido trofeo. El diminuto estudio que había alquilado en secreto fue, ciertamente, un choque para el sistema tras años de espacios palaciegos. 60 metros cuadrados con ladrillo visto, suelos de madera gastada y una cocina apenas lo suficientemente grande para que una persona se diera la vuelta. Pero era enteramente mío, pagado en efectivo 6 meses por adelantado con fondos que había estado desviando silenciosamente de mis cuentas personales. Dejé mi maleta y examiné lo que ahora sería mi hogar. Un escritorio junto a la ventana se convertiría en mi nueva oficina. El colchón en el suelo serviría como mi cama hasta que pudiera permitirme un marco adecuado. La única silla y la mesa plegable funcionarían como mi comedor en el futuro previsible. Bueno, le dije a la habitación vacía, sintiendo más emoción que desesperación. Aquí es donde empezamos a construir algo auténtico. 3 semanas después, estaba saboreando una taza de café en una pequeña cafetería de Malasaña. Mi portátil estaba abierto en un plan de negocios que había estado refinando continuamente desde las 3 de la madrugada. El sueño se había convertido en un lujo que ya no podía permitirme al competir contra los recursos de los Valenzuela. Mis ahorros iniciales, cuidadosamente ocultos de Adriana durante nuestro matrimonio mediante la conversión de pequeñas cantidades de mis bonificaciones en criptomonedas, solo durarían otros 4 meses a mi ritmo actual sin inversión adicional. La puerta de la cafetería tintineó y levanté la vista automáticamente. Una mujer de unos 50 años entró, con su cabello castaño veteado de plata recogido en un moño práctico. Algo en ella me resultaba vagamente familiar, pero no pude ubicarla de inmediato en mi memoria. Pidió en el mostrador, luego se giró y escaneó la sala con una eficiencia practicada. Sus ojos se cruzaron con los míos y el reconocimiento apareció en su rostro. Se acercó a mi mesa con pasos deliberados que sugerían tanto precaución como determinación. Mateo. Pensé que podría ser tú detrás de tanta concentración. Me tensé instintivamente. ¿Había enviado Adriana a alguien para localizarme? Había sido meticulosamente cuidadoso al mantenerme fuera de las redes sociales y usar solo métodos de pago no rastreables. Soy Carmen, dijo ella, leyendo correctamente mi cautela. Fui la asistente ejecutiva de tu esposa durante 11 años en la firma, hasta el mes pasado, cuando mis servicios fueron terminados abruptamente. El recuerdo encajó en su lugar. Carmen había sido una figura constante en la empresa, siempre operando eficientemente en segundo plano durante los eventos corporativos, gestionando la agenda caótica y las demandas imposibles de Adriana. Siempre me había tratado con cortesía profesional de la forma distante de alguien que no podía permitirse hacer aliados ni enemigos. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó, señalando la silla vacía frente a mí. Asentí, cerrando mi portátil de forma protectora. Ya no estás en la firma Valenzuela. Eso parece inesperado considerando tu conocimiento institucional. Una sonrisa amarga surcó su rostro. Digamos que mis servicios dejaron de ser requeridos después de que cuestionara ciertas prácticas contables relacionadas con las inversiones comunitarias reportadas por la Fundación Valenzuela frente a los desembolsos reales. La Fundación Valenzuela, el proyecto supuestamente filantrópico de Adriana dedicado a la educación financiera para barrios desfavorecidos. Yo había albergado sospechas sobre sus operaciones durante años, pero cada vez que planteaba preguntas, Adriana cerraba inmediatamente cualquier discusión con una hostilidad notable. ¿Qué prácticas contables específicas provocaron tu despido?, pregunté con cuidado, manteniendo mi voz neutral. Carmen miró a su alrededor con discreción, luego se inclinó hacia adelante. Del tipo que transforma las donaciones caritativas en fondos operativos privados. Del tipo que reporta la construcción de 10 centros comunitarios cuando solo existen 3 físicamente.
Da tipo que interesaría inmediatamente a la fiscalía si recibieran la documentación adecuada. Mi pulso se aceleró con una sensación de reivindicación. ¿Y posees pruebas concretas de esas discrepancias? Palmeó su bolso con confianza silenciosa. 6 años de documentación meticulosamente recopilada. Correos internos, transferencias de fondos no autorizadas, fotografías con etiquetas de geolocalización de instalaciones inexistentes utilizadas para asegurar ventajas fiscales significativas. Me estudió con una valoración astuta. Te he estado observando durante años, Mateo. Eres fundamentalmente diferente de la organización Valenzuela en formas que ellos nunca apreciaron. ¿Cómo exactamente conseguiste encontrarme? Pregunté, con la paranoia profesional superando a la curiosidad. Mi sobrino trabaja en el registro de la propiedad comercial. Cuando una nueva empresa llamada Inversiones Núcleo de Hierro alquiló un espacio en este barrio contigo como administrador, decidí investigar la conexión. Inclinó la cabeza ligeramente. El nombre de la empresa tiene un significado que va más allá del anonimato corporativo. ¿Te importaría compartir su origen? No le había revelado el significado personal del nombre a nadie, pero algo en la franqueza de Carmen invitaba a la honestidad recíproca. Cuando estaba creciendo, mi padre tenía un dicho motivador. Siempre que nuestra familia enfrentaba desafíos, decía, los hombres de esta casa tienen hierro en su núcleo. Después de que perdió todo en la crisis, ese mantra desapareció de su vocabulario. Quiero recordarle finalmente su propia fuerza a través de mi ejemplo. Carmen asintió con comprensión genuina. Luego, metió la mano en su bolso y sacó una unidad USB sin marca, deslizándola sobre la mesa con precisión deliberada. Todo lo que necesitas está contenido aquí. Evidencia suficiente para desmantelar completamente la imagen pública cuidadosamente construida del señor Valenzuela y la herencia de su hija. Sus ojos, afilados y claros, se encontraron con los míos sin vacilar. No ofrezco esto por venganza personal. Lo proporciono porque la justicia exige rendición de cuentas. Esos centros comunitarios estaban destinados a ayudar a familias con dificultades a acceder a programas que nunca se materializaron. Me quedé mirando el pequeño dispositivo que potencialmente contenía información de nivel nuclear. ¿Por qué acudir a mí específicamente? ¿Por qué no proceder directamente a través de los canales regulatorios adecuados? Los Valenzuela mantienen influencia sobre medio sistema judicial y han colocado estratégicamente a antiguos empleados en cada agencia relevante. Intenté informar a través de protocolos oficiales, mis pruebas desaparecieron misteriosamente y, de repente, me encontré bajo investigación por una supuesta malversación. Su boca se torció con una experiencia amarga. Son demasiado poderosos para una confrontación directa. Pero a ti siempre te subestimaron debido a su arrogancia fundamental. Recogí la unidad, considerando sus implicaciones. ¿Qué buscas exactamente a cambio de esta información extraordinaria? Empleo, dijo sin rodeos. Soy excelente en la gestión organizacional y actualmente no tengo otro lugar donde aplicar esas habilidades. Los Valenzuela se aseguraron de que mi nombre fuera vetado en todo el sector financiero. Evalué su propuesta con consideración pragmática. Tener a alguien con el conocimiento interno de Carmen proporcionaría una ventaja estratégica invaluable, pero mi naciente operación apenas generaba ingresos suficientes para mantener a una persona, y mucho menos a una empleada adicional. No puedo ofrecer una compensación competitiva inicialmente, advertí. Mis recursos siguen siendo severamente limitados en esta fase de inicio. No pedí una compensación sustancial, respondió ella de forma pragmática. Pedí un empleo significativo y con potencial de crecimiento futuro. Extendí mi mano con una resolución renovada. Bienvenida a Inversiones Núcleo de Hierro, Carmen. Construyamos algo que valga la pena juntos. Su apretón de manos transmitió un compromiso firme. Su primera sonrisa genuina transformó su expresión. ¿Qué es exactamente lo que Núcleo de Hierro pretende lograr en el mercado? Abrí de nuevo mi portátil y lo giré hacia ella.
Estamos desarrollando una plataforma para democratizar las oportunidades de inversión para la clase media, y vamos a aprovechar las conexiones legítimas de la fundación mientras exponemos sus operaciones ilegítimas. Los 6 meses siguientes trajeron desafíos sin precedentes. Carmen y yo operábamos desde mi estrecho estudio, trabajando en turnos alternos porque el espacio no podía acomodar 2 estaciones de trabajo simultáneamente. Yo me encargaba de la programación durante las horas del día, ella mantenía sus extensas conexiones de red profesional durante las noches. Subsistimos principalmente a base de comida rápida económica y una determinación inquebrantable de tener éxito contra probabilidades abrumadoras. La unidad USB contenía pruebas suficientes para destruir a los Valenzuela varias veces, pero el momento estratégico seguía siendo crucial. La munición mantiene su valor solo cuando se despliega adecuadamente desde el arma apropiada, me recordaba Carmen cada vez que la impaciencia amenazaba mi juicio. Necesitábamos establecer a Núcleo de Hierro como una entidad sustancial antes de enfrentarnos a adversarios tan poderosos. Me puse en contacto metódicamente con antiguos compañeros de universidad que habían seguido carreras tecnológicas en lugar de financieras, personas sin conexiones con el mundo insular de privilegios heredados de Adriana. Con promesas de participación en una visión que buscaba desbaratar a las élites financieras atrincheradas, reunía un pequeño equipo de programadores motivados y especialistas analíticos dispuestos a trabajar por una compensación futura. Nuestro avance inicial surgió cuando identificamos un patrón recurrente dentro de la cartera de inversiones de la Fundación. Establecían sistemáticamente posiciones cortas contra empresas específicas inmediatamente antes de que apareciera convenientemente prensa negativa sobre esos negocios. Empresas que notablemente habían rechazado las agresivas propuestas de asociación de los Valenzuela durante los trimestres precedentes. Esto representa una manipulación de mercado flagrante, confirmó Carmen después de analizar las correlaciones de tiempo. Están malversando los recursos caritativos de la Fundación para penalizar a los negocios que se resisten a los intereses financieros personales de la familia. ¿Podemos demostrar definitivamente la conexión más allá de la correlación circunstancial? Pregunté, manteniendo los estándares de evidencia. Podemos implementar algo mucho más efectivo que una prueba retrospectiva, respondió ella, con una inteligencia estratégica evidente en su expresión. Podemos predecir con exactitud sus próximos objetivos. Utilizando los patrones que habíamos identificado a través del análisis de datos, establecimos posiciones de contrapartida, pequeñas transacciones distribuidas que no activarían la atención institucional. Cuando los Valenzuela establecían posiciones cortas contra empresas vulnerables, nosotros establecíamos las correspondientes posiciones largas y luego alertábamos anónimamente a los negocios afectados sobre la inminente cobertura mediática negativa. Al estar debidamente advertidas, estas empresas implementaban estrategias de respuesta efectivas. Sus valores bursátiles mantenían la estabilidad en lugar de experimentar los descensos esperados. Nuestras posiciones generaban retornos modestos mientras que las estrategias manipuladoras de los Valenzuela fracasaban. Estas operaciones no generaron una riqueza transformadora, pero proporcionaron el capital operativo esencial. Nos trasladamos de mi estudio a un espacio comercial modesto en un barrio emergente. Contratamos a 3 miembros adicionales del equipo con habilidades complementarias. Aceleramos el desarrollo de la plataforma con más recursos. Durante este periodo, mantuve una conciencia estratégica de los movimientos de Adriana a través de publicaciones de negocios, más que por interés personal. Como era de esperar, ella inició inmediatamente los trámites de divorcio, exigiendo una pensión compensatoria sustancial a pesar de su considerable riqueza independiente, alegando abandono sin justificación. Lo que no previó fue mi demanda reconvencional con pruebas exhaustivas de sus múltiples aventuras documentadas durante nuestro matrimonio, registradas por un investigador privado que había contratado durante mi último año con ella. Otra inversión estratégica en mi futura independencia. Sus representantes legales contactaron a los míos con una urgencia inesperada, de repente ansiosos por concluir los procedimientos rápidamente sin divulgación pública.
Acepté una separación directa, sin obligaciones financieras en ninguna dirección y una división equitativa de los mínimos activos conjuntos. El acuerdo prenupcial en el que ella había insistido, irónicamente, protegía mis activos separados, incluyendo el potencial emergente de núcleo de hierro. 7 meses después de partir de aquel ático tras la confrontación, recibí un mensaje críptico de un número no reconocido, anuncio urgente en los canales financieros. Se recomienda visionado inmediato. Era Carmen, siempre monitoreando los canales de información relevantes. Localicé rápidamente una transmisión en vivo en mi portátil, conectando justo a tiempo para presenciar el anuncio oficial. El grupo financiero Valenzuela lanzaba Inversión Valenzuela, descrita como una plataforma innovadora que llevaba oportunidades sofisticadas a los ciudadanos de a pie. Mi plataforma, mi concepto original, incluso la interfaz de usuario se parecía a nuestros bocetos de desarrollo con alteraciones mínimas. Mi teléfono sonó inmediatamente, era Carmen de nuevo. Han robado descaradamente tu propiedad intelectual, afirmó sin preámbulos. Deben haber comprometido nuestra seguridad de red. No ha sido necesaria ninguna infiltración, respondí, viendo a Adriana sonreír con confianza ante las cámaras, con la mano de su padre descansando de forma propietaria sobre su hombro. Simplemente se apropiaron del trabajo que desarrollé mientras legalmente estaba casado con ella. Mantuvieron acceso a mis diseños preliminares. ¿Cómo podemos competir contra sus recursos establecidos y su dominio del mercado? Preguntó ella con una preocupación inusual. Observé al señor Valenzuela hablando de inclusión financiera con una insinceridad practicada que engañaba a los medios. No vamos a entablar una competición directa contra sus recursos. Implementaremos una diferenciación estratégica. ¿Hacia qué posicionamiento alternativo? El único elemento que ellos fundamentalmente no pueden ofrecer dentro de su modelo de negocio, expliqué mientras la estrategia cristalizaba, transparencia auténtica. Núcleo de Hierro Transparencia se lanzó 3 meses después. En lugar de intentar establecer otra plataforma de inversión genérica, nos posicionamos como especialistas independientes en rendición de cuentas para la industria de la inversión. Nuestro sistema patentado analizaba estructuras de comisiones ocultas, conflictos de intereses no revelados y métricas de rendimiento ajustadas históricamente, proporcionando a los consumidores una claridad sin precedentes sobre sus decisiones financieras. Iniciamos las operaciones con un análisis exhaustivo de los productos de Inversión Valenzuela. Nuestro informe publicado produjo un impacto devastador en el mercado. Revelamos metódicamente cómo su estructura de comisiones supuestamente innovadora incorporaba en realidad múltiples cargos ocultos, cómo sus opciones de inversión democratizadas canalizaban el capital principalmente hacia los intereses comerciales afiliados al padre de Adriana, y cómo su sistema de reporte de rendimiento oscurecía sistemáticamente las métricas de riesgo relevantes para el consumidor. Evitamos deliberadamente la conexión explícita con las actividades caritativas cuestionables de la Fundación, reservando esa evidencia para el momento adecuado, pero incorporamos suficientes elementos sugerentes para que los periodistas de investigación financiera comenzaran a plantear preguntas incómodas de forma independiente. El impulso de lanzamiento de Inversión Valenzuela colapsó abruptamente. Adriana se encontró realizando control de daños en las cadenas de noticias financieras, donde su encanto practicado parecía cada vez más evasivo cuando se enfrentaba a desafíos técnicos específicos sobre la integridad fundamental de sus productos. Una tarde, mientras salía de nuestras oficinas en expansión en una zona industrial renovada, un todoterreno negro con cristales tintados se detuvo junto al bordillo. La ventanilla trasera bajó para revelar a Adriana, que parecía inmaculadamente compuesta a pesar de los indicadores de estrés visibles alrededor de sus ojos. «Acompáñame un momento», dijo intentando sonar autoritaria. «Tenemos asuntos que requieren una discusión inmediata». «No tenemos nada que requiera consulta mutua», respondí, continuando mi marcha sin romper el paso. Instruyó a su conductor para que siguiera mi movimiento junto a la acera. «Deja de comportarte de forma infantil, Mateo».
Este proyecto vengativo tuyo debe concluir inmediatamente antes de causar más perturbaciones en el mercado. Me detuve deliberadamente y me giré hacia ella. Vengativo. ¿Realmente crees que toda esta empresa gira en torno a ti personalmente? Obviamente, todo lo que has logrado ha estado motivado por nuestra relación, espetó con su narcisismo característico. Yo creé fundamentalmente tu existencia profesional. Recordé que la versión anterior de mí mismo se habría disculpado reflexivamente por su disgusto, habría experimentado esa sensación familiar de insuficiencia. Pero esa persona ya no existía tras meses de reconstruir una percepción propia auténtica. Esa es nuestra diferencia fundamental, Adriana. Tú siempre has asumido que todo gira en torno a tu presencia. Yo he logrado moverme más allá de esa perspectiva distorsionada. Su compostura cuidadosamente mantenida se deterioró visiblemente. ¿Moverte más allá hacia qué exactamente? ¿A una pequeña empresa insignificante que opera desde un almacén jugando al vigilante financiero sin entender las posibles consecuencias? ¿Comprendes a quién estás desafiando con estas tácticas de aficionado? Con mucha más claridad de la que parece que te das cuenta, respondí con una confianza nueva. Tu padre se reúne con el comité bancario la próxima semana para tratar propuestas regulatorias. Una recomendación suya y tu operación se enfrentará a una investigación federal completa. ¿Es ese el resultado que prefieres? Me incliné más cerca, estableciendo contacto visual directo sin parpadear. Por favor, aconseja a tu padre que actúe con extrema precaución con sus recomendaciones. Quien vive en casas de cristal no debería tirar piedras. Por primera vez en nuestra relación, un destello de aprensión genuina cruzó su expresión. Reconoció un cambio fundamental, pero no pudo identificar su naturaleza específica ni sus implicaciones. ¿Qué significa exactamente esa advertencia críptica? Demandó con una autoridad disminuida. Significa que ya no soy el marido complaciente que se fue de tu ático. Ahora, si me disculpas, tengo responsabilidades sustanciales que requieren atención. Reanudé la marcha y su voz, cada vez más agitada, me siguió. Esta situación sigue sin resolverse, Mateo. Continué adelante sin reconocer su amenaza. La confrontación no había concluido, pero la resolución se volvía cada vez más visible en el horizonte. A la semana siguiente, recibimos la notificación legal formal. El grupo financiero Valenzuela inició un litigio contra Núcleo de Hierro por presunta difamación, espionaje corporativo y numerosas quejas secundarias. Exigían la retractación inmediata de nuestro análisis, el cese de todas las operaciones y el pago de 50 millones de euros por daños y perjuicios. Nuestros limitados recursos legales parecieron abrumados inmediatamente por el aluvión. Inversores potenciales que habían expresado interés en nuestra operación en crecimiento se retiraron repentinamente de las conversaciones. 2 empleados dimitieron, expresando su preocupación por las implicaciones para sus carreras al desafiar a oponentes tan poderosos. Están implementando la guerra de litigio estándar, observó Carmen mientras revisábamos la documentación del caso en mi oficina, abrumados por requisitos procesales que generan gastos legales prohibitivos. La metodología clásica de la familia. No necesitan una victoria judicial si pueden lograr nuestro agotamiento financiero primero. Asentí, estudiando el lenguaje específico de la demanda. Observa cómo evitan cuidadosamente refutar nuestros hallazgos fácticos. Reclaman exclusivamente métodos de adquisición de información inapropiados. Porque nuestro análisis sigue siendo fidedignamente irrefutable, confirmó ella. Desafortunadamente, la exactitud judicial puede resultar irrelevante contra su departamento legal de 20 abogados comparado con nuestra representación de 2 personas. Me puse de pie y me acerqué a la ventana, observando el perfil de la ciudad mientras las torres financieras brillaban bajo la luz de la tarde. Quizás deberíamos considerar una divulgación completa, sugerí tras reflexionar, no limitada a los hallazgos de nuestro análisis, sino incluyéndolo todo. Las irregularidades de la fundación, las pruebas de manipulación del mercado, transparencia total.
La expresión de Carmen registró una preocupación inmediata. Eso representa nuestra última opción de recurso, Mateo. Una vez implementada, la retractación se vuelve imposible. Los Valenzuela desplegarán cada recurso disponible contra nosotros sin restricciones. Ya están implementando tácticas de presión máxima, observé pragmáticamente. Actualmente operamos defensivamente desde una posición desventajosa. La iniciativa estratégica requiere una acción decisiva. Ella permaneció pensativa antes de finalmente asentir con resolución. Organizaré la documentación completa. Sin embargo, requerimos una alianza estratégica antes de proceder. Independientemente, carecemos de la infraestructura de protección suficiente. He identificado un punto de partida potencialmente receptivo para establecer la protección necesaria, confirmé. La Fiscalía del Distrito operaba desde un imponente edificio judicial. Había asegurado una cita bajo pretextos deliberadamente vagos, reconociendo que mencionar explícitamente el apellido Valenzuela activaría una resistencia institucional inmediata a través de sus extensas redes de influencia. La fiscal adjunta, Laura Hernández, me recibió con formalidad profesional. Una mujer perceptiva de unos 40 años que demostraba el comportamiento analítico directo propio de los fiscales eficaces. Señor Mateo, comenzó ella, señalando la silla frente a su escritorio. Mencionó que poseía información sobre un fraude de inversión dirigido a comunidades económicamente vulnerables. Es correcto, confirmé, colocando una carpeta con documentación exhaustiva ante ella. Sin embargo, no fui del todo franco respecto al alcance o a los perpetradores específicos involucrados. Su expresión registró interés profesional. Por favor, continúe. Esta evidencia concierne a irregularidades sistemáticas dentro de la Fundación Valenzuela y, por extensión, al señor Guillermo Valenzuela y a su hija Adriana Valenzuela. Para su considerable crédito, no terminó la reunión de inmediato a pesar de la sensibilidad política involucrada. Abrió la carpeta y comenzó a revisar metódicamente los documentos, manteniendo la neutralidad profesional durante su examen. Estas representan acusaciones excepcionalmente serias contra individuos extremadamente influyentes, señor Mateo, observó después de completar su revisión inicial. ¿Qué conexión específica mantiene usted con la familia Valenzuela? Estuve casado con Adriana Valenzuela hasta hace 9 meses, expliqué con franqueza. Durante esa relación, observé patrones operativos preocupantes en las actividades de la fundación, pero fui sistemáticamente excluido del acceso a la documentación específica. Tras nuestra separación, recibí estos registros completos de una fuente fidedigna. ¿A través de qué canales específicos recibió esta documentación sensible? Preguntó ella con escepticismo profesional. Había anticipado esta pregunta crítica. Carmen Molina proporcionó estos registros directamente. Sirvió como asistente ejecutiva de los Valenzuela durante 11 años con acceso total. Intentó informar sobre estas irregularidades a través de los canales de cumplimiento designados y sufrió el despido inmediato y el veto profesional como consecuencia directa. Hernández tamborileó su bolígrafo pensativamente contra la superficie del escritorio. Comprende que los Valenzuela mantienen una influencia política y financiera extraordinaria en múltiples jurisdicciones. Y reconoce que desafiar públicamente sus operaciones le expone potencialmente a repercusiones personales y profesionales sustanciales. Ya estoy experimentando esas consecuencias, confirmé. Actualmente están persiguiendo un litigio contra mi empresa buscando 50 millones de euros en daños. Ella asintió con un reconocimiento medido. ¿Qué resultado específico busca de esta oficina, señor Mateo? Rendición de cuentas legítima, respondí sin dudar. Estos documentos demuestran de forma concluyente que la Fundación Valenzuela ha malversado sistemáticamente más de 300 millones de euros, designados específicamente para centros de educación financiera en comunidades desfavorecidas. Esos recursos fueron desviados hacia actividades de manipulación del mercado y el avance de los intereses comerciales privados de Guillermo Valenzuela. Cerró la carpeta con cuidado deliberado.
Revisaré esta evidencia a fondo y consultaré con los colegas apropiados. No hago compromisos respecto a posibles acciones. Una investigación de esta magnitud requeriría recursos institucionales sustanciales y una determinación política significativa. Entiendo las complejidades involucradas, reconocí mientras me ponía de pie. Alguien me recordó recientemente que la justicia importa más que el poder institucional. Tengo la esperanza de que su oficina mantenga una perspectiva similar. Al salir, reconocí la incertidumbre sobre si Hernández actuaría o si la influencia de los Valenzuela suprimiría una vez más la rendición de cuentas. Pero por primera vez, sus irregularidades sistemáticas habían sido documentadas formalmente ante alguien con autoridad real. 3 días después, recibimos documentos legales modificados del Grupo Valenzuela. Los daños monetarios buscados se habían reducido de 50 millones a 10 millones y varias alegaciones sustanciales habían sido retiradas por completo. Proponían un acuerdo. Núcleo de Hierro emitiría una aclaración técnica de nuestro análisis en lugar de una retractación formal y pagaría una compensación nominal de 100.000 euros. Están implementando una retirada estratégica, observó Carmen con sorpresa. ¿Qué ha provocado exactamente este giro? Están preocupados por la documentación adicional que potencialmente poseemos, expliqué, y por qué otras autoridades podrían haber recibido pruebas similares. No le había informado a Carmen sobre mi reunión con la fiscal, evitando crear expectativas falsas. Sin embargo, la correlación de tiempo parecía particularmente significativa. Rechazamos formalmente su propuesta de acuerdo sin hacer una contraoferta. 2 días después, recibí un mensaje directo de Adriana, reunión necesaria para cenar. En el Hotel Ritz a las 8 de esta noche. Ven solo. El hotel representaba un lugar exclusivo donde habíamos cenado frecuentemente durante nuestro matrimonio. Territorio neutral, pero firmemente dentro de su entorno social establecido. Deliberé ignorar su demanda por completo, pero la curiosidad profesional sobre su enfoque inesperado prevaleció. Llegué a las 8:15, estableciendo deliberadamente una sutil dominancia a través de una pequeña tardanza, vistiendo un traje sencillo pero meticulosamente confeccionado. Adriana esperaba en una mesa discreta, con una copa de vino ya medio vacía ante ella. Levantó la vista cuando me acerqué, su expresión cuidadosamente controlada pero revelando una tensión desconocida. Llegas tarde a propósito, observó críticamente. Estoy aquí de todos modos, respondí, tomando asiento frente a ella. ¿Qué propósito específico motivó esta reunión, Adriana? Me estudió con una valoración clínica. Has pasado por una transformación notable. Las circunstancias exigieron adaptación, reconocí. Los cambios no complementan tu temperamento natural, afirmó ella, aunque sin convicción tras la crítica. Un camarero se acercó a nuestra mesa. Pedí agua mineral sin alcohol, requiriendo claridad mental completa para cualquier juego estratégico que Adriana estuviera orquestando. Nuestros representantes legales me informaron de que has rechazado nuestra propuesta de acuerdo, extraordinariamente generosa, comenzó una vez que el camarero se marchó. No fue ni remotamente generosa. Reflejaba desesperación mal disfrazada de magnanimidad. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. Ten cuidado, Mateo. Estás sobreestimando tu posición estratégica. ¿De verdad? Entonces explica por qué esta conversación se volvió necesaria desde tu perspectiva. Bebió otro sorbo calculado de vino. Porque a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, realmente no deseo presenciar tu destrucción completa. Mantuvimos un matrimonio durante 6 años. Esa relación merece alguna consideración. Casi me río a carcajadas ante su manipulación transparente. ¿Cuándo has valorado tú algo más allá de la adquisición de poder y la dominación financiera? Esa caracterización es fundamentalmente injusta, protestó sin emoción genuina. Mantengo una preocupación legítima por tu bienestar. Me mantienes como otra adquisición, corregí sin animosidad, como un bolso caro o una obra de arte decorativa.
Algo para mostrar ventajosamente para obtener aprobación social. Un dolor auténtico cruzó brevemente su expresión, desapareciendo casi de inmediato bajo el control practicado. ¿Es esa realmente tu percepción de nuestra relación? Representa el entendimiento confirmado basado en pruebas extensas, respondí. Pero eso pertenece al pasado. ¿Por qué has organizado esta reunión, Adriana? Colocó deliberadamente su copa de vino con una precisión excesiva. Mi padre ha expresado su preocupación por consultas inusuales originadas en la Fiscalía, específicamente preguntas detalladas sobre la implementación de los centros comunitarios de la Fundación. ¿Poseerías posiblemente información relevante sobre este desarrollo? Así que eso lo explicaba todo. Hernández estaba investigando realmente a pesar de la influencia de los Valenzuela. ¿Debería poseer tal información? Pregunté con deliberada ambigüedad. No utilices tácticas de evasión infantiles, espetó ella con una exhibición emocional inusual. Entendemos que has estado contactando a varios individuos, antiguos empleados, conexiones regulatorias. Ni confirmé ni negué sus acusaciones. La verdad termina emergiendo a pesar de los esfuerzos de supresión. La verdad, repitió ella con amargura evidente. ¿Comprendes tú la verdad real? Mi padre ha contribuido con millones a causas legítimas que benefician a comunidades desfavorecidas. ¿Se ha beneficiado simultáneamente? Ciertamente. Muéstrame a cualquier filántropo que no haya perseguido intereses combinados. Pero el impacto positivo supera fundamentalmente las irregularidades procesales menores. Explica esa perspectiva a las familias a las que se les prometieron recursos que nunca se materializaron a pesar de los anuncios públicos, desafié en voz baja. Ella descartó la preocupación con un gesto practicado. Los planes de implementación evolucionan. Las prioridades estratégicas cambian. Tales ajustes difícilmente constituyen un comportamiento criminal. El fraude financiero representa un comportamiento criminal. La malversación de fondos caritativos designados representa un comportamiento criminal. La manipulación sistemática del mercado representa un comportamiento criminal. La expresión de Adriana se endureció perceptiblemente. Ten mucho cuidado con lo que insinúas. No estoy insinuando nada a través de la ambigüedad. Estoy declarando hechos verificables respaldados por una documentación exhaustiva. Me incliné hacia adelante con una intensidad tranquila. El litigio contra Núcleo de Hierro debe retirarse por completo. Además, Inversión Valenzuela debe abordar los problemas específicos identificados en nuestro análisis. ¿O qué consecuencias específicas seguirán? Desafió ella con una arrogancia residual. Todo lo que he acumulado se vuelve público, no exclusivamente a través de la Fiscalía, sino a través de cada publicación financiera, cada organización de noticias, cada agencia regulatoria, implementado simultáneamente y sin previo aviso. Su risa transmitió un desprecio calculado. Te enfrentarías a consecuencias legales abrumadoras. Tu carrera profesional en los servicios financieros terminaría permanentemente. Muy probablemente, asentí sin dudar. Pero tu padre pasaría sus años restantes bajo custodia federal y el apellido Valenzuela quedaría asociado permanentemente con la corrupción financiera en lugar de con la contribución filantrópica. Considera ese legado cuidadosamente. El camarero regresó brevemente. Mantuvimos un silencio tenso hasta que recuperamos la privacidad. ¿Qué quieres realmente de esta situación, Mateo? Preguntó Adriana, con la voz bajando significativamente. ¿Compensación financiera? ¿Un puesto ejecutivo dentro de la firma? Simplemente di tus condiciones. Me puse de pie con decisión. Eso ejemplifica tu limitación fundamental, Adriana. Asumes que todo el mundo mantiene tu perspectiva transaccional porque siempre has operado a través de la manipulación financiera. Coloqué mi servilleta sin usar deliberadamente sobre la mesa. Quiero una rendición de cuentas legítima y lograré ese resultado con o sin tu cooperación. Mientras caminaba hacia la salida, ella me llamó tras de mí. Esta situación sigue sin resolverse.
Me giré brevemente. Tienes toda la razón. La resolución se aproxima rápidamente y nada dentro de tus considerables recursos puede prevenir las consecuencias inevitables. A la mañana siguiente, las noticias financieras explotaron con desarrollos sin precedentes. Los agentes habían ejecutado órdenes de registro en las oficinas de la Fundación Valenzuela, retirando documentación extensa. Guillermo Valenzuela había sido escoltado a dependencias federales para un interrogatorio formal. La cotización de las acciones del grupo financiero Valenzuela había sido suspendida temporalmente a la espera de una revisión regulatoria. Carmen entró en mi oficina sin aliento, su expresión combinando excitación con incredulidad. ¿Realmente han tomado medidas de cumplimiento contra ellos? ¿Cómo ha podido ocurrir esto sin previo aviso? Me estudió cuidadosamente. Tú anticipaste este desarrollo. ¿Tú facilitaste este resultado, a través de qué canales? Proporcioné información completa a individuos con la autoridad apropiada, expliqué. Sus acciones posteriores representaron un juicio profesional independiente. ¿Qué pasa con el litigio contra nosotros ahora? Se vuelve completamente irrelevante comparado con sus desafíos regulatorios federales. Mi teléfono indicó un mensaje de un número no reconocido. Consulta inmediata requerida. L. H. Laura Hernández. Me disculpé y devolví su llamada inmediatamente. Esta investigación no debía hacerse pública de forma prematura, declaró ella sin preámbulos al responder. No tuve absolutamente ninguna participación en ninguna divulgación, le aseguré genuinamente. He compartido esta información exclusivamente con su oficina. Se quedó en silencio momentáneamente. Hubo una filtración de información. Alguien alertó a un periodista antes de tiempo. Ahora, toda esta investigación se enfrenta potencialmente a acusaciones de compromiso. Los abogados de los Valenzuela ya están alegando persecución política sin fundamento. ¿Cómo puedo proporcionar asistencia adicional? Vengan a nuestras oficinas inmediatamente. Traiga a la señora Molina. Requerimos declaraciones formales documentadas, todo debidamente registrado a través de los canales oficiales y cualquier evidencia adicional no revelada previamente. Existe documentación adicional sustancial, confirmé, llegaremos en una hora. Al concluir la llamada, mi notificación de correo indicó un mensaje de Adriana. Sin texto adjunto, solo un archivo. Una fotografía de los inicios de nuestra relación, capturando un momento en la playa con ambos riendo de forma natural antes de que la manipulación se hiciera evidente. Antes de que yo reconociera mi papel como su proyecto social. Un recordatorio deliberado de lo que inicialmente parecía una conexión genuina. Borré el mensaje sin responder. El escándalo Valenzuela dominó la cobertura de noticias durante 3 semanas consecutivas. Guillermo Valenzuela renunció a sus cargos en los comités bajo una presión creciente. La valoración de las acciones del Grupo Valenzuela cayó un 40% a pesar de los mecanismos de interrupción del mercado. Las operaciones de Inversión Valenzuela fueron descontinuadas silenciosamente sin un anuncio formal. Carmen y yo dedicamos incontables horas asistiendo a los fiscales, explicando metódicamente los complejos mecanismos financieros que habían permitido a los Valenzuela operar su esquema sin ser detectados durante años a través de lagunas regulatorias. Durante este periodo, Núcleo de Hierro experimentó un crecimiento acelerado. Nuestra postura pública contra una de las dinastías financieras con más conexiones políticas estableció nuestra reputación de integridad inquebrantable dentro de la industria. Nuevos clientes buscaban específicamente nuestros servicios porque habíamos desafiado la corrupción establecida a pesar de las abrumadoras probabilidades. Nos trasladamos a oficinas ampliadas, aumentamos la plantilla sustancialmente y diversificamos nuestra oferta de servicios. Evolucionamos más allá del análisis de plataformas de inversión, creando nuestra propia alternativa legítima construida sobre principios de transparencia auténtica y rendición de cuentas hacia los clientes en lugar de hacia los accionistas. Una tarde, mientras trabajaba tarde finalizando la documentación para un nuevo servicio,
Un golpe inesperado interrumpió mi concentración. Levanté la vista para descubrir a Adriana de pie en mi puerta. Una versión disminuida de su antigua presencia dominante. Su ropa de diseño había sido reemplazada por un atuendo de negocios modesto. La confianza imperiosa había desaparecido de su postura por completo. Tus protocolos de seguridad requieren una mejora significativa, observó sin saludar. He accedido a tu planta ejecutiva sin ninguna verificación. Operamos con prácticas transparentes en lugar de defensas basadas en el secreto, respondí, señalando una silla para visitantes. ¿Qué te trae por aquí, Adriana? Permaneció de pie, manteniendo la distancia física. Mi padre está negociando un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Nuestra reputación familiar está en ruinas en múltiples jurisdicciones. Las autoridades federales están embargando nuestras propiedades a través del decomiso de activos. Mi madre ha cesado toda comunicación conmigo indefinidamente. Se rió amargamente sin humor. A lo largo de esta catástrofe, he recordado repetidamente que tú me advertiste sobre las posibles consecuencias hace años. ¿Cuándo específicamente te di tal advertencia? Durante nuestro segundo año de matrimonio. Expresaste tu preocupación porque las prácticas contables de la fundación parecían potencialmente problemáticas. Yo te ordené que te centraras en tus limitadas responsabilidades en su lugar. Finalmente se sentó, sus hombros demostrando una vulnerabilidad inusual. Estabas intentando protegerme de este resultado, ¿verdad? Consideré cuidadosamente su interpretación revisionista. Estaba intentando proteger el futuro de ambos. Tú elegiste ignorar preocupaciones legítimas. Ignoré sistemáticamente tu perspectiva, reconoció con una honestidad sin precedentes. Durante toda nuestra relación, nunca reconocí tus capacidades reales. Examinó mi oficina, notando el mobiliario sobrio pero profesional. Has establecido algo significativo sin ninguna ayuda de mis conexiones. Completamente contrario a mis predicciones. Sí, así es. Realmente creía que tal logro era imposible sin los recursos de los Valenzuela, admitió en voz baja. Creía que todo el mundo operaba dentro de mi limitada visión del mundo, o poseías poder o servías a quienes controlaban el acceso a las oportunidades. Eso representa una perspectiva extraordinariamente aislada. Su sonrisa transmitió una tristeza genuina. Estoy experimentando esa realidad con una claridad dolorosa actualmente. El silencio se expandió entre nosotros, lleno de un reconocimiento tácito de lo que podría haber sido diferente si hubiéramos abordado nuestra relación como socios auténticos en lugar de participantes transaccionales. Necesito empleo, Mateo, dijo directamente. Ninguna organización legítima contratará a nadie que lleve el apellido Valenzuela. Mis cuentas financieras siguen congeladas indefinidamente. Mis supuestos amigos han desaparecido por completo. La estudié con una valoración cuidadosa, evaluando una posible manipulación. ¿Hablas completamente en serio con esta petición? Absolutamente en serio. Poseo habilidades valiosas y conocimiento de la industria. Entiendo las estructuras financieras de forma integral. Sé dónde permanecen ocultas las prácticas problemáticas en todo el sector. Mantuvo el contacto visual directo. Podría proporcionar un valor sustancial al desarrollo continuo de núcleo de hierro. ¿Por qué iba yo a confiar en tu participación después de todo lo que ha pasado entre nosotros? Porque no me queda absolutamente nada para usar contra nadie, afirmó con sencillez. Y porque a pesar de todo lo que he hecho para socavarte, tú fundamentalmente crees en las segundas oportunidades y en las posibilidades de redención. Eso representa tanto tu mayor fuerza como una vulnerabilidad significativa. Me puse de pie y me acerqué a la ventana, contemplando las implicaciones cuidadosamente. Traer a Adriana a la empresa introduciría variables impredecibles en nuestra organización cuidadosamente construida. Y, sin embargo, su detallado entendimiento de las operaciones financieras de élite seguía siendo inigualable.
Sus conexiones, incluso sustancialmente disminuidas, superaban nuestra red actual. Y existía una innegable justicia poética en el hecho de que la mujer que había declarado que yo no podría sobrevivir sin su apoyo, ahora solicitara mi salvación profesional. Me giré de nuevo hacia ella. La decisión cristalizó. Tu solicitud de empleo ha sido denegada. Su expresión registró un choque genuino ante el rechazo. Mateo, por favor, reconsidera. Entiendo que me he comportado terriblemente contigo, pero he aprendido, esto no tiene que ver con una venganza personal, interrumpí con calma. Esto representa un juicio de negocios. Tu presencia dentro de Núcleo de Hierro socavaría fundamentalmente todo lo que hemos construido. Nuestra reputación de transparencia y rendición de cuentas no puede acomodar a alguien que violó sistemáticamente ambos principios a lo largo de toda su carrera. Puedo cambiar mi enfoque por completo, insistió con la desesperación entrando en su voz. Puedo contribuir con un valor significativo a tu organización. Entiendo el funcionamiento de la industria mejor que nadie. Entiendes la explotación y la manipulación, corregí sin crueldad, pero sin compromiso. Esas habilidades contradicen directamente nuestra misión fundamental. Lamento sinceramente tus circunstancias actuales, pero esta empresa no puede proporcionar tu narrativa de redención. Lágrimas se formaron en sus ojos, algo que nunca había presenciado durante todo nuestro matrimonio. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿A dónde puedo ir desde aquí? Me acerqué a ella con un respeto compasivo pero manteniendo los límites profesionales. Eso representa tu propio viaje de descubrimiento, Adriana. Quizás podrías empezar haciendo reparaciones genuinas a todos los perjudicados por las operaciones de tu familia a lo largo de los años. A las comunidades a las que se les prometieron recursos que nunca llegaron. A los empleados despedidos por cuestionar prácticas poco éticas. A los competidores socavados sistemáticamente. Tantas disculpas, susurró, viéndose totalmente perdida por primera vez en su privilegiada existencia. Sí, asentí sin satisfacción por su sufrimiento. La rendición de cuentas implica enfrentar consecuencias que van más allá de las sanciones legales. Se puso de pie con temblor, la compostura completamente abandonada. Debería marcharme ahora. Sería lo apropiado, confirmé suavemente. Cuando llegó a la puerta, se volvió con una vulnerabilidad que nunca había visto. ¿Por qué estás teniendo éxito donde yo fracasé tan estrepitosamente, Mateo? Después de todo lo que hice para disminuirte, ¿cómo has logrado construir algo genuinamente significativo mientras todo lo que yo heredé se ha colapsado? Consideré su pregunta con una reflexión sincera. Porque construí Núcleo de Hierro para servir a los demás en lugar de para explotarlos. Porque valoré la integridad por encima de la conveniencia. Porque reconozco que el éxito sostenible requiere un beneficio mutuo en lugar de una competición de suma cero. Ella asintió lentamente, aceptando esta verdad fundamental. Adiós, Mateo. Adiós, Adriana. Mientras se alejaba, con los hombros encogidos por el peso de las consecuencias, no experimenté ninguna vindicación, solo el reconocimiento de que la justicia a veces llega a través de canales inesperados y que reconstruir requiere desmantelar primero los cimientos defectuosos. Un año después, estaba en la terraza de la nueva sede de Núcleo de Hierro, un edificio histórico renovado en una zona vibrante con vistas panorámicas del río y la ciudad. La brisa de la tarde movía mi camisa mientras veía la puesta de sol transformar el perfil urbano en oro brillante contra el azul profundo. Detrás de mí, nuestro amplio espacio de reunión al aire libre acogía una celebración para nuestro equipo, que ya superaba los 50 profesionales dedicados, marcando el lanzamiento de nuestra iniciativa más significativa hasta la fecha, la Fundación Núcleo de Hierro, dedicada a llevar educación financiera legítima y recursos a comunidades desfavorecidas. Las mismas comunidades a las que los Valenzuela habían prometido ayudar antes de traicionar ese compromiso. Carmen se acercó, llevando 2 copas de cava. Me entregó una con orgullo silencioso. Una vista notable desde esta perspectiva, observó.
Una transformación notable a lo largo de estos meses, reconocí, brindando suavemente con ella. Señaló discretamente hacia la reunión. Tus padres han llegado para ser testigos de tu logro. Me giré para observar a mi madre y a mi padre entrando en el espacio de la terraza, mirando a su alrededor con un asombro no disimulado por lo que su hijo había creado de la nada, basándose solo en la determinación y en principios éticos. Mi padre me vio y levantó la mano en señal de saludo, con el orgullo evidente en su porte. Después de años creyéndose un fracasado por perder su negocio, ahora servía como asesor valioso para nuestros programas de alcance comunitario, aplicando su conocimiento práctico para asegurar que nuestra educación financiera sirviera a las necesidades reales de la comunidad. Por favor, discúlpame, solicité. Las obligaciones familiares requieren atención. Por supuesto, asintió Carmen. Yo mantendré la supervisión operativa aquí. Mientras cruzaba hacia mis padres, pasé por el lugar donde Adriana había estado durante nuestra última conversación. Según los informes de las noticias financieras, se había trasladado al extranjero, trabajando con organizaciones de alfabetización financiera más pequeñas, aplicando su conocimiento para el beneficio genuino de la comunidad en lugar de para el avance personal. Quizás la redención genuina seguía siendo posible después de todo, a través de caminos diferentes a los esperados. Mi madre me abrazó cálidamente. Estamos enormemente orgullosos de todo lo que has logrado, susurró con emoción. El apretón de manos de mi padre se transformó en un inesperado abrazo de oso. Núcleo de hierro, declaró simplemente, haciendo referencia a nuestro mantra familiar. Núcleo de hierro, confirmé con un profundo aprecio por su creencia inquebrantable a pesar de las circunstancias.